Bueno, seguimos acá en el segundo bloque de Nueva Argentina, hablando del tema litio, y ahora interesante saber qué está haciendo la región en general. Ya hablamos de Argentina. Contanos un poco, Martín, qué está haciendo Bolivia, qué está haciendo Chile con este tema. Bueno, mira, Chile ha tenido un desarrollo del litio desde los 80. No ha cambiado mucho su trayectoria así desde los últimos 30 años. Y tampoco se desliga de lo que es su histórica tradición extractivista desde el cobre y en otros aspectos sigue la misma lógica, ¿no? Eh, el litio en Atacama es un aspecto muy importante porque es una de las reservas más grandes que incluso en Argentina. Las condiciones climáticas son más óptimas inclusive que en Argentina y el grado de concentración de litio de los salares de Atacama son mejores que los de acá. Entonces, eso hizo que sea un terreno mucho más rentable para las empresas el territorio chileno. En ese aspecto, el Estado funciona simplemente como un concesionador. En Chile, en realidad en Chile no se puede concesionar los recursos, lo dice su constitución, pero encuentran otras formas de acuerdos para sortear eso, en el sentido de que quiero decir que el Estado es propietario de los recursos naturales, no como en Argentina, donde el Código Minero lo que dice es que el Estado es propietario de la superficie, mientras que las empresas son propietarias del subsuelo, de los recursos que yacen ahí. El Estado chileno es propietario de sus recursos, pero son concesionables a empresas. Y eso ha sido así desde siempre. El Estado chileno no ha, en este caso, optado por un desarrollo desde el Estado, siguiendo la lógica minera tradicional de su país. Eh, pero encuentra mayores beneficios en cuanto a que deja, si lo comparamos con Argentina, una mayor renta para el país. Y eso es no para destacar a Chile, sinceramente, porque también no es ejemplo de nada, pero marca lo mal que estamos como país, ¿no? A veces cuando hablo de Chile, Bolivia, no puedo dejar de referenciarme porque soy argentino y ver nuestra posición. Entonces no me quiero desviar mucho de la pregunta, pero marca un poco que incluso las tasas de retorno en Chile son mucho más altas. Acuerdos con las empresas transnacionales incluyen también destinar una parte de la producción para el estudio y el desarrollo científico nacional, que eso fue un acuerdo que se realizó en los últimos 5 años, si no recuerdo mal, y es todo un avance y en algún sentido prometedor, viendo cómo se pueden desarrollar. Se creó una Comisión Nacional del Litio, algo que acá no pasó tampoco, que se intentó y no se hizo, en donde se alentaban un montón de cosas que estaban muy buenas, de industrialización inclusive, pero que nunca avanzaron. Un poco Chile tiene que ver también con el esquema de las energías renovables y la transición energética que habíamos hablado. Chile se piensa a sí mismo como un caso de transición fundamentalmente porque no tiene petróleo en su territorio. Entonces las energías renovables son una vía redentora para ellos, no como en nuestro caso que el fracking llama a nosotros como ser el nuevo paraíso para poder desarrollar la industria carburífera y que eso atenta un poco contra el desarrollo renovable en el país, lógicamente. Claro. En caso de Bolivia, hay mucho para decir y a la vez, luego de la salida de Evo Morales del golpe con Bolivia, ya eso cambió un poco. Se estaba llevando a cabo un proyecto muy interesante estatal donde se había creado una empresa específica del orden del Estado, así como te digo YPF, ellos tenían IPL, que es Yacimientos Litíferos Bolivianos, perdón, ILB. Eh, y esta empresa lo que preveía es un desarrollo integral de la cadena de valor de litio, desde la extracción en el Salar de Uyuni hasta la creación de una batería, y incluso se había logrado lo que era a priori un gran contrato con una empresa alemana para desarrollar la fábrica en territorio boliviano. Y misteriosamente, bueno, antes de del golpe con Evo, se derogó ese contrato que estaba firmado, que se iba a firmar prontamente, que estaba bien encaminado, eh,
y fue realmente una sorpresa, ¿no? Hay algunos, digamos, académicos que hablan de que el litio tuvo mucho que ver con lo que está pasando en Bolivia. A mi parecer es darle una centralidad demasiado grande al litio, a pesar de que era uno de los proyectos más importantes que tenía el Estado. Bueno, en Chile, digamos que una semana antes del golpe que sucede, Chile había hecho un acuerdo de libre comercio con China con la cuestión litio. Ajá, así es. Eso no es casualidad. Exacto, hay quienes dicen también, por eso no me quiero hacer autor de todas esas elucubraciones, pero el principal afectado por esta situación, si Bolivia lograba un desarrollo integral del litio, tiene que ver con la caída de los precios, y Chile es el mayor productor, y hay una empresa chilena en el medio muy importante, SQM, que es poseedor que es un gran exportador de litio históricamente. Y en su momento, cuando el litio en Chile entró en una crisis por un escándalo de SQM con el gobierno chileno, con situaciones bastante negras, se cayó un poco la producción de litio en el país, y eso afectó a los precios, que los llevó para arriba. Y mismo cuando SQM volvió al ruedo, los precios bajaron un montón. Entonces, un poco el precio del litio es muy sensible a las nuevas producciones, porque todavía la demanda no es tan grande, a pesar de que tiene una potencialidad muy grande, y por eso siempre se habla de a futuro. Hoy la demanda está cubierta. Entonces, incrementar la producción en algún punto hace bajar mucho los precios, y lo que se dice es Chile es un gran exportador, y es importante la competencia, ¿no? En este caso. Martín, ¿qué podríamos hacer como región, digamos, juntos? ¿De qué manera complementarnos? O sea, ¿podríamos, por ejemplo, a futuro pensar una alianza, algo así como una organización de países exportadores de litio, como fue la OPEP, digamos, en Medio Oriente? Es medio difícil pensar en eso, básicamente primero por cuestiones de relaciones internacionales. Sabemos que Bolivia y Chile tienen una disputa histórica con relación a la salida al mar. Sí. Eso ya hace una traba muy importante a un canal de diálogo entre los dos países. Luego pensar también en un esquema regional que funcione como la OPEP en cuanto a un manejo de los precios internacionales y demás, es difícil, porque el litio, a pesar de que nosotros tenemos los recursos más rentables que están en salares, hay otros recursos distribuidos en el mundo, y uno no puede considerar que se pueda manejar de la misma manera que se hizo con el petróleo. Digamos, a pesar de que hay una diferencia de costos entre un tipo de fuente y otro tipo de fuente, la verdad que generar algún tipo de alianza para obtener el control total en algún punto no va a servir, porque ese control a mediano plazo se va a traducir en viabilizar otro tipo de fuentes, y lo que terminará haciendo es que nadie se interese en nuestros recursos, digamos. No es como el petróleo, que sea tan vital y esté tan concentrado como es en el caso de la OPEP. El litio no funciona de la misma manera. Claro, como está ahora en desarrollo, digamos, como está... Vos mencionaste que es un desarrollo que está incipiente todavía el litio. Así es. Claro. Entonces, pensemos que esto todo tiene que ver con el desarrollo tecnológico. Hay litio en el agua de mar, ¿no? Y hay desarrollos de fábricas coreanas, por ejemplo, que están extrayendo litio del agua de mar. Y agua de mar tenemos todos, ¿no? Casi, bueno, los que tienen salida al mar. Entonces, una vez que se haga viable ese desarrollo tecnológico, naturalmente esa competencia desaparece, ¿no? Entonces, si uno manipula de esa manera el precio, necesariamente se van a impulsar otras alternativas. Y también hay que hablar de que el litio hoy es la materia prima por excelencia para baterías, pero en el futuro no necesariamente. Ya se está trabajando con hidrógeno, ya se está trabajando con otros tipos de metales, con grafeno y demás,
que podrían suplantar a mediano plazo. Se habla que para el 2040, 2050, el hidrógeno va a ser completamente competitivo y va a desplazar a cualquier otro tipo de materia, de mecanismo para almacenar energía. ¿Quién tiene más recursos de estos países? ¿Chile, Bolivia o Argentina? De litio, mejor dicho. El que tiene los mayores recursos es Bolivia. Bolivia tiene, si hablamos de que el 68% de los recursos lo tiene entre los 3 países, Bolivia tiene casi el 40%. Pero hay que diferenciar esto. Después le sigue Chile y Argentina en un 17% de ese 68%. Pero hay que tomar en cuenta otras características. Bolivia, a pesar de tener el recurso más grande, el salar de Uyuni, las concentraciones de litio en el salar son menores y tiene mayor contaminación de otros minerales, como es el magnesio, lo que hace que el proceso sea más costoso. Entonces, Bolivia en un caso no es tan atractivo como Argentina y Chile, cuyas concentraciones son mayores, y al mismo tiempo hay que tener en cuenta las condiciones climáticas. El método de extracción del litio es por evaporación solar. Son mangueras que se embarcan hacia abajo de los salares, donde se extrae la salmuera y se depositan en piletas. Luego de 6, 12 meses, esa agua desaparece, se evapora y a través de un proceso químico se extrae el litio que queda ahí. Argentina y sobre todo Chile tienen muy buenas condiciones climáticas en cuanto a que tiene bajas precipitaciones anuales y una radiación solar mucho mayor que en Bolivia. Eso hace que los tiempos para la producción de litio sean mucho menores y sea mucho más rentable. En ese caso, Bolivia podemos decir que tiene los mayores recursos, pero las peores condiciones y el peor o el de menor calidad en cuanto al recurso, a la concentración del recurso en el agua. O sea, a nosotros nos ayuda mucho que nuestros salares están, digamos, a 4.000 metros de altura, en un lugar donde llueve poco, hay mucho sol, y eso facilita el proceso de evaporación y demás. Exacto. Recién cuando decías que hay otros países que pueden producir litio sin nosotros, digamos, por más que tenemos el 70%. ¿Qué otros países, digamos, Australia, qué otros países están produciendo? ¿Qué están haciendo ellos en sus países? ¿Qué políticas fomentan para el desarrollo de esta tecnología? Sí, Australia tiene litio, como dijimos, de roca. Particularmente exporta casi todo hacia China. No tiene un desarrollo industrial del litio. Lo que sí tiene son compañías mineras que son parte que son digamos de casa matriz en Australia. No hay un desarrollo industrial. El desarrollo industrial lo tienen las grandes potencias, cuyas potencias no tienen la materia prima, pero sí tienen la tecnología de punta. Estamos hablando de Japón, Corea, China. Y China es alguien que sí tiene el recurso. Utiliza su recurso claramente, tiene tierras raras también, que es otro recurso para almacenamiento que solo se encuentra en China y en algunos países más, ahora se está explorando acá en Argentina, pero es otro recurso que también se prevé que funcione para almacenamiento energético. Pero bueno, ellos consumen su propio litio, pero al mismo tiempo necesitan importar grandes cantidades, ¿no? Pensemos que China es el mayor productor de baterías. Entonces, no encuentro experiencias de gente de países, que con sus propios recursos de litio hayan desarrollado una industria, ¿no? Y principalmente porque el litio se encuentra en el hemisferio sur, entonces no encontramos potencias que sean poseedoras del recurso en grandes cantidades, ¿no? Por supuesto que existen explotaciones en Portugal, existen demás, pero son mínimas si hablamos de extracciones a gran escala, ¿no? Claro, pero en la producción de baterías, digamos, los países productores, no sé, Estados Unidos, Alemania, quien produzca baterías, fomentan a través de subsidios o subvenciones o como pueden el mercado de los autos eléctricos, por ejemplo, que hoy Sí. no es competitivo todavía. Sí. En general, todo lo que es el nuevo mercado energético, energías renovables, autos eléctricos, baterías, tienen un apoyo importante del Estado Nacional. Eso es una condición sine qua non, me parece que a lo largo de la historia, con cualquier tipo de transición tecnológica.
Ya creo que en algunos casos se ha alcanzado la autonomía donde son empresas consolidadas, ¿no? Porque estamos hablando de que están involucradas Toyota, Panasonic, y que son empresas con músculo financiero que directamente se solventan por sí mismos, ¿no? Pero Alemania, por ejemplo, que impulsó su transición energética con paneles solares, con almacenamiento también, vino de la mano de un apoyo estatal muy importante. Y China ya sabemos que el gobierno chino centraliza cualquier tipo de decisión en su territorio y que y su industria, no solo en almacenamiento, sino en paneles solares y autos eléctricos, ha crecido los últimos 20 años y fue gracias al Estado. Exactamente. O sea, se nos complica, por lo que bien mencionas, generar acuerdos, un bloque sudamericano con Chile y Bolivia. Pero aquí una cuestión, ¿cómo hacemos entonces, sabiendo que tenemos la actual guerra comercial de Estados Unidos y China, para poder generar una unión, por ejemplo, que no sea cosa que Argentina desarrolle su litio y Bolivia, por ejemplo, o Chile, si es este caso, porque comparte los mismos recursos que nosotros en este aspecto, se lo siga exportando como materia prima? O sea, ¿no estamos obligados, querramos o no, a generar esa alianza para no permitir eso? Es que para poder desarrollar un polo tecnológico a nivel regional, si querés, hablando internacionalmente, primero tenemos que ponernos de acuerdo al interior nuestro, ¿no? El hecho de que el artículo 124 de la Constitución diga que los recursos naturales son de las provincias, que en el 94 eso se cambió, eso ya genera un nivel de competencia interna a nivel del país, que hace que las propias provincias sean las que compiten por flexibilizar su marco y otorgando ventajas a las empresas. Entonces, difícilmente podemos hablar de una alianza regional si no existe ni siquiera una alianza al interior de Argentina, ¿no? Catamarca, Salta y Jujuy, que son las tres provincias que tienen proyectos de litio en el país, llevan marcos totalmente, en algunos casos con diferentes matices, pero totalmente aislados, sin coordinación, y el Estado Nacional no tiene ningún tipo de injerencia sobre esas decisiones, más allá de que, bueno, algunas cosas insólitas, como que si hablamos que el código minero rige a la actividad litífera, lo que se cobra es el 3% en boca de mina, las provincias. Ese es el ingreso que adquiere la provincia por esa actividad. Y el Estado Nacional, para fomentar este tipo de actividades, lo que hace a las empresas es, una vez que exportan, reintegrarle el 3%, o sea, ese mismo valor, a las empresas. Una forma de impulsar la actividad, ¿no? Y eso es algo inédito o insólito, ¿no? Porque pagan el 3% a las provincias, lo que declaran en boca de mina, o sea, ellos ponen ese precio, y el Estado Nacional termina devolviendo ese 3%. Luego de la crisis, bueno, ahora seguimos en crisis, ¿no? Pero en 2018, en su momento, cuando tuvo todo el estallido, el FMI pidió recortar algunos gastos del Estado, y entre ellos estuvo que se pasó del 3% al 1,5% de reintegro, pero eso ahí todavía le seguimos pagando a las empresas para que se lleven el litio como materia prima. Entonces veo muy difícil, bajo las condiciones actuales, un litio que se rija sobre el código minero que se desarrolló en los 90, con una provincialización de los recursos que no permita una coordinación centralizada, por lo menos de un Estado nacional presente y fuerte, veo difícil que haya algún tipo de desarrollo productivo importante y digamos, compenetrado en todo lo que es la cadena de valor, ¿no? Porque es difícil centralizarlo en una provincia mismo, ¿no? Ese es un tema que a mí siempre me ha interesado, que es el fallido del federalismo argentino, sobre todo de la década del 90, donde, como decís, se han provincializado los recursos, entonces terminamos en una competencia interna. Y que justamente un poco librarnos de esa competencia interna es lo que necesitamos para tratar el tema del tercer bloque, que es dejar de ser granero del mundo para ser vendedor de baterías. Ahora volvemos y enseguida.